Saludos a todos. En este vídeo vamos a explicar geométricamente de dónde sale la fórmula del seno de una suma. Ya tenemos aquí preparado un esquema y vamos a irle poniendo nombre a cada una de las cosas. Entonces, este ángulo de aquí, el primer ángulo, es el ángulo alfa. Entonces aquí sería el ángulo hasta aquí, alfa. Luego tenemos aquí el ángulo beta. Y entonces la suma de los dos ángulos sería todo esto. Lo voy a poner aquí más o menos así. Esto sería alfa más beta. Esa es la suma de los dos ángulos. Bueno, también le voy a poner nombre a algunos vértices. Por ejemplo, a esto le voy a llamar O de origen. A este, por ejemplo, A este B, a este punto que es importante le llamo C, a este le llamo D y a este le llamo E. Bien, he dibujado el triángulo rojo. Aquí hay varios triángulos. Tenemos un triángulo OBC con el ángulo alfa aquí, ¿no? Luego tenemos el triángulo, el triángulo verde, que es este de aquí, OAE, que tiene aquí este ángulo alfa más beta, y luego el triángulo rojo de aquí, OCE, que tiene el ángulo beta. Los tres triángulos son rectángulos. Aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto también, lo he dibujado para que el ángulo sea recto exactamente, ¿no? Y aquí, por supuesto, tengo otro ángulo recto. Son triángulos rectángulos, con lo cual puedo usar las relaciones trigonométricas en ellos. Bien, además he supuesto que la longitud OE va a valer 1. Esta longitud va a valer 1. Bueno, pues si esta longitud vale 1, fácilmente se puede ver que el coseno, por ejemplo, el seno de beta es igual a cateto opuesto CE partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Es decir, que es igual a CE. Es decir, que esto sería el seno de beta, sería este lado. Análogamente, el coseno de beta sería igual a cateto contiguo OC partido por la hipotenusa, es decir, que sería igual a OC. Luego, este lado de aquí es el coseno de beta. Bueno, igualmente tenemos en el triángulo verde, pues tenemos que el seno de todo el ángulo alfa más beta sería igual a cateto opuesto a E partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa sigue valiendo 1. Luego esto es igual a AE. Luego todo esto es el seno de alfa más beta. Bien, si nos fijamos, el lado AE es igual al lado BD. Es decir, que esto es igual también al lado BD. Y el lado BD es igual a BC más CD. BC más CD. Algunos les ponen en el libro, sobre todo le pone aquí arriba, digamos, como una rayita indicando que es un lado. Bueno, yo por no recargar la anotación, no lo voy a hacer, se entiende bien lo que estamos diciendo, ¿no? BC sería la longitud desde aquí hasta aquí y CD la longitud desde aquí hasta aquí. Bueno, pues vamos a razonar sobre cuánto valen estas dos longitudes. Pues entonces estas longitudes son sencillas, vamos a ver. Tenemos BC
es el cateto opuesto. Pues entonces, ¿de qué? Del triángulo ABC, perdón, OBC, el triángulo OBC, cuyo ángulo agudo es alfa. Luego entonces el seno de alfa es igual, el seno de alfa es igual a cateto opuesto, BC, partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa en el caso de este triángulo es el coseno de beta. Luego eso implica que BC es igual a, paso este multiplicando aquí, a seno de alfa por coseno de beta. Ya tengo lo que vale BC. BC es igual a seno de alfa coseno de beta. ¿Y cuánto vale CD? Pues el CD hay que tener en cuenta que aquí se forma otro triángulo rectángulo. El CDE es otro triángulo rectángulo. Y si nos fijamos, pues aquí tengo un ángulo de 90 grados, aquí tengo el ángulo complementario al alfa, más un 90 grados. ¿Cuánto mide esto? Bueno, pues esto de aquí mide exactamente también alfa. Este ángulo de aquí, este de aquí, es igual a este de aquí. Por tanto, yo ya puedo también razonar, en este caso, con el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a cateto contiguo al ángulo, ACD, partido la hipotenusa, pero la hipotenusa de este triángulo más pequeñito es justamente el seno de beta. Luego eso implica que CD, multiplico este por este, es igual a coseno de alfa por el seno de beta. Y entonces ya me queda, uniendo esto y esto de aquí con las dos cosas que yo he obtenido, pues tengo que el seno de alfa más beta es igual a BC, es igual a seno de alfa por coseno de beta más CD. CD es esto más coseno de alfa por seno de beta. Y ya de aquí sale esta fórmula fundamental y ya la tenemos justificada geométricamente. Ya tenemos la primera fórmula del seno de una suma. Fácilmente salen las fórmulas del seno de la diferencia, del coseno de una suma y del coseno de una diferencia. Entonces vamos a hacer una pausa y ahora lo comentamos. Bueno, continuamos con la explicación. Entonces tenemos aquí, hemos dibujado este pequeño esquema. Aquí ponemos un ángulo alfa que puede ser cualquiera, y le sumamos 90 grados, con lo cual todo este ángulo desde aquí hasta aquí, pues sería 90 grados más alfa. Bien, y entonces aquí pues podemos tener dos triángulos. Tenemos aquí un triángulo y aquí otro triángulo aquí. Entonces estos triángulos son muy parecidos. Hay que tener en cuenta que aquí se formaría otro triángulo. Este triángulo de aquí, no sé si se ve bien, este triángulo de aquí es igual a este triángulo de aquí. Y esto de aquí es el ángulo alfa, el mismo ángulo alfa. Bueno, pues recordemos que si esta es la circunferencia unidad, esto correspondía al seno y esto al coseno. Y esto de aquí, o que es lo mismo que esto de aquí, es el seno, pero no de alfa, sino de 90 más alfa. El seno de 90 más alfa. Y esto de aquí es el coseno de 90 más alfa. Entonces, si nos fijamos, el seno de 90 más alfa, que es positivo, coincide en longitud con el coseno de alfa. Es decir, que aquí tenemos seno de 90 más alfa
es igual a coseno de alfa. Y el coseno de 90 más alfa, en este caso es negativo porque va hacia la derecha, sería la misma longitud que el seno de alfa, pero claro, como estamos diciendo que es negativo, pues cambia de signo. Entonces, menos seno de alfa. Bien, pues entonces, vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Si queremos sacar la fórmula del coseno de alfa más beta, ahora ya este alfa y este beta no tienen nada que ver con este alfa. Ya vamos a usar esta expresión general. Si queréis aquí le ponéis otra letra para entenderla mejor. Pues entonces nos vamos aquí y digo, coseno de un ángulo, ya sea alfa más beta o lo que sea, es igual al seno de 90 grados más todo ese ángulo. Coseno de un ángulo es el seno de 90 grados más ese ángulo. Olvidémonos de que este ángulo le he llamado alfa. Pues si tengo aquí en vez de alfa, tengo alfa más beta, pues 90 grados más alfa más beta. Bien, si nosotros ahora aprovechamos y hacemos la propiedad asociativa de la suma y ponemos aquí un paréntesis, pues entonces podemos coger y aplicar la fórmula de arriba y decir, esto es igual al seno de 90 grados más alfa, o sea, seno del primer ángulo, por coseno de beta, por coseno del segundo ángulo, más coseno del primer ángulo, 90 grados más alfa, por el seno del segundo ángulo, que sería beta. Y ahora tenemos seno de 90 grados más alfa. Esta fórmula la tenemos aquí, es coseno de alfa, por el coseno de beta, más coseno de 90 grados más alfa es menos seno de alfa, menos, me ha salido la S, muy mal, menos seno de alfa, por seno de beta. Y ya poniéndolo así mejor escrito, pues sería coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos, más con menos queda menos, seno de alfa por seno de beta. Y me sale la fórmula esta de aquí. Bien. Bueno, ¿y qué más cosas tenemos? Pues tenemos también, podemos hacer otro esquemita, este es mucho más sencillo. Aquí hacemos los ejes. Y entonces cojo aquí, esto sería alfa, y un ángulo igual pero hacia abajo que sería menos alfa. Y entonces aquí recordemos que esto y esto son iguales pero de signo contrario, seno de alfa, esto es el seno de alfa, y esto es el seno de menos alfa. Pero son iguales pero tenemos el signo contrario, o sea, el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Y luego los cosenos son iguales los dos. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Bueno, pues con eso ya podemos sacar las otras dos fórmulas. El seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa más menos beta. Y esto es igual, aplico la fórmula, esta primera, a estos dos ángulos. Sería seno de alfa por coseno de menos beta más coseno de alfa por seno de menos beta. Y como coseno de menos beta, o sea, coseno del ángulo opuesto, da igual que le llamáis alfa o beta, se mantiene el mismo signo y todo, pues entonces aquí me queda seno de alfa por coseno de beta, o sea, esto es igual a esto.
Y el seno de menos beta lo que hace es igual al menos seno de beta, como si el menos saliera adelante y entonces se queda aquí. Menos coseno de alfa por seno de beta. Ya tengo la fórmula del seno de una diferencia. Está aquí. Bien, y luego el coseno de alfa menos beta es igual aplico esta fórmula, bueno, voy a poner coseno de alfa más menos beta y es igual, y aplico esta fórmula. Coseno de alfa por coseno de menos beta menos seno de alfa, estoy aplicando esta fórmula, pero en vez de poner beta pongo menos beta, por seno de menos beta. Y esto es igual, me estoy quedando sin sitio. Bueno, coseno de menos beta se queda igual, entonces coseno de alfa por coseno de beta, esto es igual. Y ahora, el seno de menos beta es el seno de beta, pero cambia de signo, da igual que ponga alfa o beta, pues si es alfa, alfa, si es beta, beta. Entonces esto es como cambia de signo y por tanto aquí cambia de signo y sería seno de alfa, seno de beta. Y eso es el coseno de alfa menos beta. Y entonces ya tengo la última fórmula. Muy bien, y así reorganizando, voy a pasar a la página entonces. Entonces ya reorganizando todas las fórmulas tengo seno de alfa más beta igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo. El seno de alfa menos beta es igual. Lo mismo, pero aquí pongo signo menos. El coseno de la suma de alfa más beta es igual a el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo. Y el coseno de alfa menos beta es igual al coseno, a lo mismo, pero aquí pongo más por el seno del segundo. Muy bien, y ya tengo las 4 fórmulas fundamentales del seno de una suma, seno de una diferencia, coseno de una suma de ángulo y coseno de una diferencia de ángulo. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias por vuestra atención.